Bueno, y ya lo tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, Mauro Benente. Sí, estamos en línea con Mauro Benente. Mauro Benente es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, abogado, dirige el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales y es docente de la UBA y de la UNPAS. Buen día, Mauro, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día, Connie, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos tempranito. Queríamos conversar con vos porque hay un tema que está flotando sobre la esfera política que tiene que ver con si la Cámara de Diputados puede aprobar los temas que el Senado rechazó, específicamente una cuestión reglamentaria que también se circunscribe a alguna interpretación constitucional. Conocimos un comunicado el día de ayer que firmaron distintos constitucionalistas sobre específicamente el paquete fiscal, manifestando que la Cámara de Diputados no puede insistir sobre los artículos que desechó la Cámara de Senadores. Queríamos preguntarte un poco tu opinión sobre esto y que también puedas contar a la audiencia de qué se trata. Bueno, básicamente lo que tratamos de analizar es, como bien vos decías, Connie, si dado que el Senado de la Nación rechazó dos títulos del denominado paquete fiscal, uno el correspondiente al impuesto a las ganancias y el otro el correspondiente a bienes personales, si la Cámara de Diputados podía reintroducir esos dos títulos y que esos dos títulos se transformen en ley. Para eso, me parece que lo central es tener en cuenta que el proceso legislativo en Argentina supone la intervención de las dos cámaras, que las dos cámaras tienen que votar afirmativamente por el mismo proyecto y que luego el Poder Ejecutivo tiene que promulgarlo. Es decir, hay una voluntad positiva de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidencia. Frente a ese principio, que es el principio general, digamos, hay otros sistemas a nivel global que no tienen ese sistema, digamos, que son bicamerales, pero que, por ejemplo, para ciertas materias solamente interviene una de las cámaras. No es el caso argentino. En el caso argentino, las dos cámaras intervienen para todos los proyectos. Frente a ese principio general, hay una excepción que es el del artículo 81. El artículo 81 establece, a modo excepcional, que si la Cámara revisora, en este caso el Senado, porque la Cámara de origen fue la Cámara de Diputados, hace adiciones o correcciones al proyecto, vuelve a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados puede insistir con la formulación original. Con lo cual, ahí tendríamos una pequeña excepción a este principio general, según el cual, para que un proyecto se transforme en ley, tiene que haber una aprobación idéntica del mismo proyecto. ¿Por qué hay una excepción? Bueno, porque el Senado adiciona o modifica algo y después la Cámara de Diputados insiste sobre esa versión original. Entonces, la pregunta es si en este caso estamos ante un caso de adición o modificación. Y yo creo que una cosa es adicionar, una cosa es modificar y otra cosa es rechazar o desechar, que fue lo que pasó con los dos títulos en su totalidad. Entonces, claramente creo yo que eso no ingresa dentro de la excepción a la regla que, insisto, las dos cámaras tienen que expresarse sobre el mismo proyecto de manera idéntica. Con lo cual, en principio, la Cámara de Diputados no podría insistir sobre el proyecto original, sino que debería limitarse a insistir o aceptar lo que el Senado aprobó o lo que el Senado modificó o adicionó, pero no lo que el Senado rechazó. Ahora, así como planteo esto, el artículo 81 de la Constitución también prevé otro supuesto, que es si un proyecto es rechazado en su totalidad, no puede volver a ser presentado ni discutido en ninguna de las dos cámaras. Y yo creo que tampoco estamos en ese escenario, porque el proyecto no ha sido rechazado en su totalidad. El paquete fiscal tuvo varios títulos que fueron aprobados. Entonces, me parece que el artículo 81, que es el que de alguna manera varios de los colegas estuvieron como tratando de desentrañar para tratar de aplicar en este caso, no es aplicable. No es aplicable porque no es un supuesto de adición ni de modificación y tampoco es un supuesto de rechazo total. Con lo cual, no teniendo el artículo 81 de la Constitución algo para regular, entra dentro del principio general que está regulado por el 78, que dice que las dos cámaras tienen que aprobar el mismo proyecto para que se transforme en ley. En este caso, entonces, lo que están planteando es que
lo que está desechado no se puede incorporar, o sea, ya fue rechazado. Y por otro lado, consultarte si hay algún antecedente que conozcan donde ha existido una situación similar a esta o es algo un poco inédito. Y en el caso de que no se resuelva dentro del legislativo, ¿qué vías existen? Antecedentes idénticos no hay. Digamos, no, por lo menos yo no he encontrado ni en la historia parlamentaria, y tampoco hay antecedentes de la Corte resolviendo casos idénticos. Hay un caso parecido que algunos colegas utilizan para justificar que la Cámara de Diputados podría insistir en la versión original, que es el caso de la Barrick Gold, resuelto en el 2019 por la Corte. Allí se discutía la constitucionalidad de la ley de glaciares por diversos motivos. Por una era por algunas cuestiones de fondo, pero también una apuntaba al trámite parlamentario. En el trámite parlamentario lo que había sucedido era la Cámara de Senadores había sido la Cámara de origen, la Cámara de Diputados había hecho algo que está previsto en el artículo 81, que es adicionar un artículo, y la Cámara de Senadores rechazó esa adición. Entonces, ahí lo que se discutía era si la Cámara de Senadores podía rechazar una adición realizada por el Senado. Y, digamos, la Corte terminó resolviendo que sí, que se podía. Es un caso gris dentro del artículo 81 también de la Constitución, pero la Corte se apoyó para resolver el caso en dos cosas. Primero, una práctica parlamentaria que de alguna manera, bueno, mostraba que era frecuente esa práctica de que si la Cámara Revisora adicionaba artículos, la Cámara de Diputados no es que estaba en una disyuntiva o insistir en el proyecto original o aprobar la versión que viene de la Cámara Revisora, sino que había un intermedio que era, bueno, aprobar algunos de los que venían nuevos de la Cámara Revisora y rechazar otros. Entonces eso era una práctica parlamentaria. Y además el reglamento de la Cámara de Senadores lo prevía, se lo contemplaba, y adicionalmente había una resolución conjunta de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que habilitaba estas prácticas. Más allá de la cuestión reglamentaria, porque uno podría decir, bueno, el reglamento es inconstitucional, pero más allá de esa cuestión reglamentaria, me parece que eso que se dio en el caso de la Barrick, por lo menos garantiza un principio que para mí es el que hay que tratar de respetar, que es que si hay un bicameralismo, las dos cámaras tienen que garantizar o tienen que tener una voluntad en términos generales similar. Entonces, lo que se había dado en el caso de Barrick era que senadores y diputados no tenían una voluntad general, compartida, mejor dicho, entonces aquello que no era compartido, senadores lo rechazó. Acá estaríamos en un principio inverso, que ante una discordancia sobre ciertos aspectos, eso en lugar de quedar no vigente, que era lo que había pasado en la Barrick, acá quedaría vigente. Entonces, lo que diría es esto, digamos, no hay antecedentes sobre esto. Que no haya antecedentes es un dato también, es decir, nunca se intentó hacer esto legislativamente, y que los antecedentes sean en otro sentido y que la regulación sea en otro sentido, es decir, bueno, habilitamos cierta interpretación, si se quiere, amplia del artículo 81 y contemplamos que la Cámara Revisora no solamente pueda insistir o pueda aprobar en su totalidad las modificaciones, sino que pueda aprobar parcialmente y desechar parcialmente. Todas esas alternativas están dentro de un principio general, que es que las dos cámaras tienen que tener una voluntad positiva más o menos parecida. Acá sería lo contrario. Sería voluntad positiva de la Cámara de origen, o sea, de diputados, voluntad negativa de la Cámara de Senadores, y luego se transforma en ley. Entonces me parece que no hay antecedentes sobre este caso. Los antecedentes que hay parecidos tienen como muchos componentes que lo hacen distinto. Hay reglamentaciones, hay prácticas parlamentarias previas, y respetan un principio que es muy distinto, que es se transforma en ley si en términos generales hay dos voluntades positivas. Acá estaríamos transformando en ley algo que solamente quiere la Cámara de Diputados, por decirlo de alguna manera sencilla. Yo lo que imagino es un escenario de judicialización en el caso de que ¿cómo es? De que la Cámara de Diputados insista. insistir sobre
sobre el proyecto. Ahí lo que tenemos es, digamos, ¿quién puede impugnar la constitucionalidad de una norma que se sancione con estas características? ¿Por qué? Bueno, porque en general los tribunales son un poco reacios a aceptar acciones presentadas por legisladores o legisladoras. Entonces, deberían, para decirlo como un poco técnicamente, si los legisladores y las legisladoras no muestran un daño personal más allá de su posición como legisladores o legisladoras para llevar adelante una acción judicial, en general los jueces dicen que el mero respeto de la República, las formalidades de la Constitución y qué sé yo, no alcanzan para motorizar un caso judicial, exigen una especie de perjuicio. Cuando digo perjuicio es como los jueces lo leen, que es en general algún tipo de daño material. Entonces tendríamos que esperar algún caso de alguien que tendría que tributar el impuesto a las ganancias y, bueno, alegar que el trámite parlamentario no fue cumplido. Entonces, yo veo un escenario de judicialización, no veo un escenario de judicialización que en el corto plazo pueda detener los efectos expansivos que va a tener la ley. Sí, casos concretos donde para casos puntuales quizás los jueces resuelvan, pero no veo un escenario de un activismo judicial que frene en su totalidad las disposiciones de la norma. Mauro, clarísimo la verdad que la lectura que das, porque hay mucha confusión en este tema y naturalmente es algo que va a impactar en toda la vida de nosotros, porque esta ley es una ley que intenta modificar cuestiones estructurales del Estado, y puntualmente si la Cámara de Diputados insistiera, lo que estaríamos hablando es que podría insistir sobre ganancias, bienes personales y algunas privatizaciones que desechó la Cámara de Senadores, por lo cual hay cuestiones muy, muy importantes dentro de lo que quiere insistir la Cámara de Diputados. Sí, yo agregaría una cosa, digamos, también para poner un pequeño matiz, ¿no? Este gobierno está teniendo como algunas prácticas como exageradamente alejadas del texto constitucional, ¿no? El decreto, el mega decreto de necesidad y urgencia, una criminalización de la protesta social absolutamente exagerada, dictada por resolución. Esas son cosas que es muy difícil justificar la legalidad de esas medidas. O sea, de hecho, respecto al decreto de necesidad de urgencia, bueno, colegas que venimos de distintos lugares ideológicos coincidimos. El pequeño documento de ayer también es una coincidencia de gente que piensa distinto en un montón de cosas, pero en este caso puntual es un poco más finita la discusión. Como vos decís, son temas como, si se quiere, neurálgicos, ¿sí? Que hacen a la recaudación. Yo, aparte, ideológicamente estoy a favor de que los salarios altos paguen un tributo. Después discutimos si eso se llama ganancia o cómo se llama, pero no me parece mal que los salarios que rompan cierto umbral paguen el tributo. Sin embargo, me parece que en este caso no respeta las formalidades. Pero digo, sí, en este caso puntual no vería un bochorno legal o constitucional si la ley sale. Sí tengo una posición que es contraria, como si hay otros grandes bochornos. Claro. Entonces, lo que también veo es, bueno, si el Poder Judicial y la Corte en particular todavía no, digamos, no se pronunció respecto al decreto de necesidad de urgencia, y llevamos varios meses que la Corte tiene este expediente para resolver, tampoco, digamos, veo un escenario de muchos jueces y juezas declarando la inconstitucional, porque no es un caso tan nítido de inconstitucionalidad. Entonces, insisto, yo creo que diputados no está en condiciones de insistir, pero a diferencia de otros bochornos, de cosas que son insostenibles desde cualquier punto de vista, bueno, acá hay algunos argumentos, yo creo que malos, que endebles, que inconsistentes, que podrían defender una posición contraria, que es, bueno, como el proyecto no fue rechazado en su totalidad, la Cámara de Diputados podría insistir. Mauro, te agradecemos mucho la comunicación, esperamos que tengas un lindo día y bueno, ya se nos termina el programa. Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande.
Pasó con nosotros Mauro Benente, abogado que nos aclaraba un poco la situación, en qué podría desembocar alguna artilugio judicial